Ya, tuve un problema de señal. ¿Me están escuchando? Yo sí. No sé qué me pasó, que se me cortó Sí, profe. la... Se me Sí, profe, lo cortó la... estamos escuchando. No sé qué, yo no sé por qué me duele pensando que Ya que bueno, no sé qué pasaría ahí con la señal de internet que se me cayó. Pero ahora parece que ya volvió. Profe, si se escucha. Voy a revisar aquí los participantes a ver si quedaron afuera. Ya no nos quedaba tanto. Igual al final les voy a mandar la grabación de nuevo. Ya vamos a continuar con lo que queda antes que se me corte de nuevo. Ahora vamos a hablar de dos formas de colocar la albañilería que cambian de acuerdo a la manera en que se conecta la albañilería de ladrillos a los elementos de hormigón armado, que son los que le dan las características estructurales al muro. Aquí básicamente hay dos maneras de armar la albañilería. Una que se llama albañilería armada. A ver, vamos a esperar un poquito que ahí se está conectando alguien más. Y ahí volvió Scarlett. Entonces estaba diciendo que vamos a tener básicamente dos formas de albañilerías. Entonces, respecto a la forma de colocar la albañilería, vamos a tener dos maneras, que una se denomina como albañilería armada y la otra como albañilería confinada. La diferencia entre las dos depende de la manera en que se colocan los elementos de hormigón armado. La albañilería armada está formada por unidades de ladrillo, que en este caso obligatoriamente tienen que ser ladrillos con perforaciones. Pueden ser los perforados o los huecos. Como dijimos, si era un muro estructural, vamos a usar los perforados, en que se pasa una barra de hormigón, perdón, una barra de enfierradura de acero estriado. Cada cierta cantidad de huecos en los ladrillos se pasa por dentro un tensor. Y ese tensor se combina con otros elementos que se llaman escalerillas, que se colocan aquí entre medio de las hiladas, y después el hoyito del ladrillo por donde va el tensor se rellena completamente con mortero. A medida que se van colocando los ladrillos, se va rellenando con mortero. Ahora, esto se hace por etapas. En esta imagen que está aquí ya está hecho el elemento de hormigón armado superior. Y aquí se muestra un corte de los ladrillos, ¿ya? La secuencia no es así en realidad constructiva. Cuando yo empiezo a colocar
en el momento en que yo hormigono los sobrecimientos, el tensor ya está colocado. O sea, el tensor viene desde abajo, desde la fundación. Cuando yo hago las fundaciones, dejo puestos los tensores, estos fierros verticales, que se colocan cada ciertas distancias. ¿Ya? Normalmente están cada 80 centímetros. Y hay que modularlos para que coincidan con la posición de la perforación del ladrillo. Entonces, cuando tienen que imaginarse aquí que esto no estuviera hecho lo que está dibujado. Va a estar hecho la excavación, voy a colocar el emplantillado que va debajo, y se dejan puestos los tensores. En este ejemplo de albañería armada, aquí ya no hay pilares de hormigón armado, si ustedes se fijan. No se ven, ¿ya? Entonces, está hecha la fundación y se dejan puestos los tensores. Después se hormigona el sobrecimiento, que sería lo que está aquí abajo, con el tensor puesto. Y una vez que está puesto el tensor, se empiezan a colocar los ladrillos y se mete desde arriba el ladrillo y se van pegando. Una vez que todos los ladrillos están pegados, recién ahí se hormigona la parte de aquí arriba, que es la cadena. ¿Ya? Entonces, en este caso, el refuerzo que se hace a la albañilería son tensores, que son los que salen acá, de fierro estriado, con refuerzos horizontales que se llaman escalerillas, que se colocan en forma horizontal cada cierta cantidad de hiladas. Esa es una albañilería armada. ¿Por qué se llama armada? Porque esos fierros que se colocan por dentro de los ladrillos, como después esa perforación se llena con mortero, son similares a un muro completo de hormigón armado. Esos fierros constituyen la armadura. En cambio, la albañilería confinada, que es la más tradicional, se puede hacer tanto con ladrillos huecos como con ladrillos macizos, ¿ya? En este caso, al principio va a estar hecho el sobrecimiento, se empiezan a colocar los ladrillos solamente los ladrillos, y después que están puestos los ladrillos, se hormigonan estos elementos verticales que son pilares, que en este caso es de hormigón armado, y las vigas y cadenas que también son de hormigón armado. Se llama confinado porque el ladrillo queda confinado por elementos de hormigón armado. Esa es la diferencia. Entonces, cuando se habla de albañilería confinada, se usan principalmente ladrillos macizos, no necesito colocar un ladrillo hueco, aunque muchas veces se colocan estos ladrillos perforados que están hechos a máquina de manera que tengan una terminación mejor, ¿ya? Como son ladrillos hechos a máquina, las superficies son súper lisas, vienen todos del mismo tamaño, entonces quedan bonitos a la vista. Entonces, cuando es confinada, no es indispensable que el ladrillo sea perforado. En algunos casos puede ser perforado por razones estéticas, ¿no? Y la resistencia del muro va a estar dada por los pilares y cadenas de hormigón armado que confinan al ladrillo. ¿Qué significa confinar? Que está rodeado por todas partes con un elemento de hormigón armado. En estas zonas también se coloca un remate de hormigón para que no quede el ladrillo suelto. A pesar de que queda pegado, se refuerza con si una ventana, se refuerza con un elemento horizontal y con un elemento vertical de hormigón, para que quede confinado por todas sus caras. Entonces esa es básicamente la diferencia entre albañilería armada, que es con tensores y escalerillas, y la confinada, que está hecha usando pilares y cadenas de hormigón armado, que se hacen después que está hecho el ladrillo, después que está pegado al ladrillo. Aquí de nuevo está más en detalle esta cosa de las partes de la albañilería. Están las definiciones, los nombres técnicos que se usan para los componentes de la albañilería. La hilada, que decíamos nosotros que era el conjunto de ladrillos puestos horizontalmente, en el mismo plano, de manera uniforme y ordenada. Las llagas, que es la unión vertical entre dos ladrillos de la misma hilada, o sea, esa.
entre dos ladrillos de la misma hilada, esa es una llaga, llaga, llaga. Todas esas son llagas, todas las canterías verticales. Las caras, uno habla de caras cuando le interesa dejar, o sea, una cosa de obra es que cuando yo construyo la albañilería, yo la plomo por una de las dos caras. Y esa cara tiene mejor terminación que la de atrás, porque está plomado todo por aquí. Y se llama cara cuando es la cara por donde se colocan las lienzas que uno usa para alinear esto. Después vamos a ver cómo es el proceso constructivo de esto. Es probable que ahí les ponga una pizarra en la próxima clase y les pueda ir dibujando cómo es el proceso, sobre todo para colocar los elementos que permiten que esto quede aplomado, que se llaman escantillones, que los vamos a ver a continuación. Entonces dice que la contracara es el lado opuesto, que es por donde no se aplomó y que quedan algunas pequeñas imperfecciones, porque los ladrillos, a pesar de que están hechos a máquina, tienen algunas diferencias de tamaño. Y aquí hay otro elemento que se llama escantillón, que el escantillón corresponde a la medida del espesor del mortero, del tendel, más la altura del ladrillo. ¿Cómo se traduce eso? Vamos a mirar aquí esta hilada de aquí arriba, que ahí yo creo que se va a notar mejor. El escantillón se define como una distancia vertical, que es la suma del espesor del ladrillo más el mortero del tendel. Eso es lo que dice la definición. Por ejemplo, si este ladrillo tiene 7 centímetros de alto, si este ladrillo tiene 7 centímetros de alto y 1 centímetro de mortero ahí, como cantería, el escantillón sería 7 centímetros más 1, 8 centímetros. ¿Qué significa esa medida? Que cuando uno coloca el ladrillo va midiendo que todos los escantillones sean iguales, ¿ya? Para que se vea uniforme. Eso coincide con que los maestros también le dicen escantillón a una regla que se coloca en los extremos de la albañilería, que se marca esa distancia. O sea, uno tiene una guía, el albañil tiene una guía que se coloca una regla a cada extremo del muro, se marca el escantillón. Eso quiere decir que si el proyecto me dice que el mortero más el alto del ladrillo son 8 centímetros, tengo que tratar de que todos me queden con la misma medida. Y eso se hace usando esa regla que se coloca en los dos puntas. Como les digo, en la próxima clase les voy a traer una pizarra para poder dibujarlo y explicarlo mejor eso. Entonces lo que dice aquí es que corresponde a esa distancia y que normalmente en la obra se llama con este nombre a la regla guía donde se marca la medida del escantillón. Aquí en este ejemplo habla de un tendel, eso quiere decir de la cantería horizontal, de 1,5 centímetros, y un ladrillo de 7 centímetros de alto corresponde a un escantillón de 8,5. Eso se marca en las reglas y después entre marca y marca se coloca una alianza y esa alianza sirve de guía. La alianza iría por aquí arriba para colocar la hilada de ladrillo y que toda me quede horizontal. Aquí está dibujada la escalerilla. La escalerilla es un refuerzo horizontal, que es un fierro que viene electrosoldado. Son dos fierros paralelos con un fierrito chico entre medio, que se vende en rollos o por metro, con tiras de 2,5 metros parece que viene, y se colocan cada cierta cantidad de hiladas para reforzar la albañilería, para evitar que los ladrillos se despeguen en caso de que haya un esfuerzo como un sismo o algo así, que no se produzcan grietas. Ese fierrito que está ahí se llama escalerilla. Como les digo, un refuerzo que es obligatorio cuando se usa albañilería armada. Podría haber puesto, no, mira, hubiera sido bueno tener una imagen aquí con el tensor. Cuando la albañilería armada, como veíamos en la imagen anterior, en esta,
Si ustedes se fijan, aquí hay unas barras de acero verticales, que se llaman tensores, que pasan por el hueco del ladrillo. O sea, si hubiera estado dibujado aquí alguno, pasarían por uno de esos huecos. Y hay que modular el ladrillo de manera que coincida el fierro que viene puesto desde abajo con esa perforación. Y se colocan cada 80 centímetros, por ejemplo. Entonces, cada 80 centímetros va a ir un fierro vertical cuando es una albañilería armada, que ayuda al muro a soportar refuerzos transversales, y además va a ir esta escalerilla que queda metida en el mortero de pega de los dos ladrillos, de las dos hiladas, perdón, ¿cierto? O sea, a medida que yo voy avanzando con esta hilada, antes de colocar la anterior, coloco la escalerilla, después se coloca el mortero aquí arriba, y después se sigue colocando el resto de los ladrillos. La perforación por donde pasa el tensor es obligatorio llenarla completamente con mortero. Y eso hace que el tensor ese que se pasa por aquí funcione igual que un pequeño pilar de hormigón armado, que es una mezcla de mortero que se endurece con un fierrito adentro, ¿cierto? Entonces eso hace que el muro sea similar a un muro de hormigón armado. Y ya llegamos a la última lámina de esta clase, que habla de los tipos de aparejos. Los tipos de aparejos significa la dirección en que yo coloco el ladrillo, ¿ya? Corresponde a las distintas formas de colocar el ladrillo para lograr el muro. Los más usados son de soga, que corresponde a esta imagen, que si ustedes se fijan, aquí el ladrillo está puesto acostado, pero en ese sentido, con el lado más largo en esta dirección, y el espesor del ladrillo en esta otra dirección, el ancho del ladrillo. Independiente de la altura que tenga, cuando se colocan de esta forma, se llama que está puesto de soga. Ese es un aparejo, es la forma de colocar el ladrillo. Hay otra forma que se llama de cabeza, que es esta que está acá, que el ladrillo también está acostado, pero está puesto a lo ancho. Y eso se usa cuando yo necesito, por alguna razón ya de arquitectura, obtener un muro muy, muy ancho, ¿no es cierto? El ladrillo normal, el hecho a máquina, tiene 7 centímetros de alto, 14 centímetros de ancho y 28 de largo. Entonces, si yo lo coloco de esta forma, voy a obtener un muro de 14 centímetros de espesor, más o menos, dependiendo de si estoy usando la medida del ladrillo que estoy usando. Ese mismo ladrillo yo lo puedo colocar atravesado y obtengo un muro final de 28 centímetros de espesor. No es muy usual, normalmente este tipo de muro es solamente por razones ornamentales, cuando yo quiero hacer un muro que se vea macizo, así imponente, ocupo esta forma de colocarlo. Eso se llama de cabeza. Tizón es un nombre muy antiguo, yo creo que ya no se usa en las obras ese nombre. Está de soga o de cabeza. La otra forma es de pandereta, que es el mismo ladrillo, pero que ya no se coloca acostado, sino que se coloca de canto. Y esto se usa básicamente en los cierres perimetrales, en las panderetas, ¿no es cierto? Por eso se llama pandereta, la pandereta, que es un ladrillo puesto de canto. ¿Ya? Se utilizan cierres perimetrales de terrenos y también en algunos casos como tabiques interiores. Ahora, esta forma de colocarlo, como se usa en tabiques interiores, también se fabrica un ladrillo hecho a máquina, que no sé si está en la imagen que está al principio, voy a volver un poco, que es ese. Ese ladrillo es un ladrillo hecho a máquina tipo pandereta, ¿ya? Permite hacer un tabique de 7 centímetros de espesor, muy delgadito, que es súper práctico para colocarlo en las divisiones de ducha, ¿no es cierto? Si yo estoy haciendo un camarín de un recinto deportivo, muchos de ustedes han visto los camarines, que hay una ducha al lado de la otra.
si uno hace un muro de pandereta de ladrillo, es súper firme para efectos de una división de ducha, y dentro de estas perforaciones yo puedo pasar un tensor más encima, rellenarlo con mezcla y queda más firme todavía. Entonces también existe el ladrillo pandereta perforado. Viene hecho para colocarlo de esa forma. Y está pensado específicamente para hacer este tipo de muros. Normalmente no son estructurales porque es un muro de un espesor muy chiquitito. Como es un espesor chiquitito, tampoco tiene eh, buenas condiciones de aislación térmica y acústica, pero para una pandereta o para un tabique divisorio sirve. Y el otro aparejo usual es el sardinel. Se llama sardinel porque los ladrillos se colocan de canto, pero van perpendiculares a la dirección del muro, ¿ya? Y estos se usan básicamente en diseños de arquitectura, ¿no? ¿Ah? No tienen una función estructural muy clara, donde se usan frecuentemente en los alféizares de las ventanas, y en algunas partes en que el arquitecto quiere hacer una cornisa, por ejemplo, y por razones estéticas, cuando el ladrillo a la vista lo dispone de esta forma. O sea, ustedes pueden imaginarse este elemento puesto sobre un muro normal como ese, va a hacer que el ladrillo sobresalga del muro y permite hacer una terminación bonita para colocar una ventana aquí arriba. Y ahí forma un alféizar hecho de ladrillo. Entonces ahí está la definición, que es un aparejo que se hace colocando el ladrillo de canto, y la cabeza del ladrillo tiene la misma dirección del muro. Su mayor dimensión es perpendicular al muro. Se pueden obtener muros de mayor espesor, de los 28, y se usan especialmente en cosas de arquitectura, como gradas de escaleras, en bordes de terraza, en los bordes de las piscinas también, y dinteles y en los alféizares de las ventanas. Entonces son distintas combinaciones con el mismo ladrillo, se pueden hacer distintos tipos de muros. Y eso es lo que les tenía preparado para esta clase de la albañilería. En la próxima clase vamos a ver cosas respecto a cómo se hace la secuencia de colocación de los ladrillos, partiendo de abajo del sobrecimiento, la forma en que se van colocando, cómo se usan las guías, que serían los escantillones, las lienzas y los plomos, para poder ir pegando los ladrillos de manera que me queden las condiciones de que todas las hiladas sean horizontales, cómo se usa el nivel de mano para ir colocando los ladrillos, en el fondo cómo se hace la instalación de una albañilería. Y lo otro es que ustedes tienen que tener en mente que hay albañilerías de distintos tipos de materiales. Se están usando bastante ahora las albañilerías de bloques de hormigón, o las albañilerías de bloques de hormigón liviano, que son bloques bastante grandes, que son mucho más rápidos de fabricar, o sea, de colocar, porque el bloque es más grande, se cubre una mayor superficie. Entonces cambian los nombres y todos son albañilerías. En este caso vimos las de ladrillo, las de bloques son muy similares, la única diferencia es que en vez de un ladrillo, un bloque de hormigón, que es más grande y de mayor espesor, que no tiene tan buena terminación. Los bloques de hormigón normalmente se usan harto para hacer muros de contención, que se rellenan con hormigón. Y los otros bloques de hormigones, los bloques de hormigón liviano, se están usando ahora para viviendas y son bastante rápidos de colocar. Pero el mismo sistema, se colocan hiladas, se llenan las canterías y en algunos casos se le coloca un tensor de refuerzo. Eso sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda respecto a esto.
Quedan 10 minutitos. No, profe, quedó todo claro. Les mandé al correo, a ver, no sé si se los mandé al correo del curso. Puse las notas del primer trabajo en el portal de alumnos. Se las voy a mandar por correo porque me parece que no todos tienen acceso todavía al portal de alumnos para ver las notas. Esa nota es del primer trabajo que hicieron al principio del semestre. Así que se las voy a mandar al correo del curso también para que las vean. Y también les voy a mandar la grabación de esta clase en la noche, tarde, sí, porque tengo otra clase después de esta. Ahí hago los videos y se los subo a la página de Facebook. Así que, bueno, voy a parar la grabación mientras.